Muy buenos días, Leopoldo. ¿Qué tal estamos? Muy buenos días, Tony. Pues aquí otro viernes más, ya episodio 67. Sí, ya son unos cuantos. Unos Hoy de cuantos. qué vamos a hablar. ¿Qué has pensado? Pues vamos a hablar de por qué publicas, una cosa que le pasa a mucha gente, que publica todas las semanas, varias veces, y eso no se traduce en compras. Y lo que vamos a hablar hoy es de a ver cómo podemos hacer para convertir tu contenido en conversaciones que lleven a la venta, ¿no? Ujú. Porque no queremos likes, porque al final los likes no nos dan de comer. Lo que queremos es que nos manden mensajes privados diciéndonos que, oye, me gusta lo que haces o quiero saber más, o lo que sea, con intención de compra, De ¿no? compra. Qué bueno. Así que bueno, pues eso es un poco, porque al final es lo que nos pasa a mucha gente, que publican todas las semanas, le dedican un montón de tiempo, se curran los textos, los revisan, los mejoran, le dan varias vueltas, porque bueno, a ver si siempre con la cosa de a ver si lo mejoro para darle antes de darle a publicar. Y luego, pues nada, algún like, algún me gusta, bueno, alguien que amablemente dice, oye, qué bueno y tal, pero nadie te escribe para decirte, oye, que te quiero contratar, que Claro, quiero lo que vendes. claro, ahí está la cosa de lo que se trata, ¿no? Porque al final también cuando empieza a pasarte eso, pues ya empiezas a darle vuelta, ¿no? Y a pensar que lo que estás haciendo, pues a lo mejor no está bien o no funciona. Sí, no, claro. Y bueno, pues no es que tampoco sea eso, no es que tampoco sea que no funciona, si es que a lo mejor simplemente es que la forma en la que tú lo estás haciendo, pues no es la más adecuada para el fin que tienes, que se supone que es vender. Así que bueno, pues si quieres, vale, vamos a ver cómo podemos reventar esa dinámica, ¿no? Venga, empieza, dale, a ver. Pues mira, lo primero es dejar de pensar que lo que haces no funciona. Bueno, lo que haces está bien porque el contenido que haces es lo que podríamos llamar, entre comillas, correcto. Pero es que precisamente por eso es por lo que no vendes. O sea, tu contenido no es malo, está bien. Pero claro, si es un contenido que es correcto, o sea, lo que llaman políticamente correcto, ese contenido no se recuerda. Porque nadie se siente señalado, nadie se siente identificado, nadie se siente incómodo, nadie tiene prisa por cambiar algo de las cosas que le estás diciendo que pueden estar haciendo mal. Claro. Y es que al final, pues eso, la mayoría de las publicaciones son o consejos muy generales, o no te digo ya las frases motivacionales, porque de eso ya cada vez que veo una frase motivacional me duele la tripa. Pero reflexiones, pues eso, muy bonitas, tal. Cuentas una historia, porque también se ha dicho mucho que hay que contar historias con una moraleja, pero bueno, que al final la gente, pues sí, sirven para que tengan más conocimientos, sirven para educarles, pero eso no los activa. Claro. Tú lo que necesitas es, pues eso, generar movimiento, generar respuestas a lo que les estás diciendo. Así que, por eso, y otra de las cosas es, pues eso, ¿cuál sería el objetivo de un buen post? Vale, pues esto que se quede bien grabado en la cabeza de cada uno. El objetivo de un buen post no es ya tanto la interacción que pueda tener y los likes, los me gusta o los corazoncitos que te vayan poniendo, que lógicamente ayuda, ¿no? Porque a más interacción, pues más lo mueve el algoritmo, pero al fin, el fin final de todo esto es que alguien se ponga en contacto contigo. ¿Vale? El objetivo de un post no es tanto el que te aplaudan, sino el que alguien te escribe, ¿vale? Porque si nadie te escribe, pues al final el post, por muy bien que te haya quedado y mucha interacción que haya tenido, no ha cumplido su función, ¿vale? Entonces, un post que vende hace una cosa, convierte esa atención que haya podido recabar en la publicación en un inicio para una conversación con un potencial cliente. Así que bueno, vamos a ver ahora, ¿no? cómo se hace esto.
exacto. Vamos a ver, pues cómo escribir para que a su vez te escriban, ¿no? Lo primero es hablar de un problema concreto. Por ejemplo, un ejemplo de la típica frase que dice: muchos profesionales deberían mejorar su estrategia de ventas. Eso al final no dice nada. No dice nada porque es muy general. Lo que tienes que ir es a una cosa concreta para que la gente se identifique. Y una cosa concreta sería decir, si llevas 3 meses publicando en LinkedIn y no has cerrado ni un cliente, pues este error te está costando dinero. Claro. Y eso señala, porque hay mucha gente que se va a ver en esa situación, filtra porque no todo el mundo lo está haciendo y activa porque el que lo esté haciendo y le esté pasando eso, que es la mayoría, se van a ver identificados y vas a generar esa conversación que es de lo que se trata, ¿no? Venga, vamos con el paso 2. Venga, pues la opinión clara, ¿no? De que va a hacer algo. Porque si no tienes una postura, una determinación concreta, es muy difícil que nadie reaccione. Pues no sé, si dices, por ejemplo, lo invento, ¿no? Ahora mismo, en una publicación, el contenido es importante. Pues eso que está diciendo, no está diciendo absolutamente nada, ¿vale? Sí que es importante. Pues muy bien, ¿vale? Ahora, si ya dices, si el contenido que estás publicando no está generando conversaciones por privado, lo único que estás consiguiendo es entretener al que te lee y no llegar al dolor que tú resuelves, una cosa así, ¿vale? Ahí ya la gente va a decir, coño, pues esto ya es mucho más concreto, más potente, ¿vale? Esa es la diferencia. No se trata tampoco de que tenga más caracteres, de que sea más largo, tenga más palabras, sino de que sea algo más directo, más que llegue al punto de dolor. Y luego ya la tercera parte o el tercer paso sería ya el tema del cierre. El cierre tiene que tener una dirección hacia una puerta que está dejando abierta para que la gente entra. Claro. Que es donde falla la mayoría. Lo normal es que el 99,9% de las publicaciones terminan con un ¿qué opinas? Pues eso al final nada, ¿no? Pero sin embargo, si coges y de alguna manera estás moviendo la acción y además les estás diciendo qué es lo que tienen que hacer, como por ejemplo, si estás en esta situación de todo el tema que estamos hablando, de que publicas y no sirve de nada y tal, estás en esta situación y quieres cambiarla, escríbeme, me pones un comentario, en un comentario me pones ventas y te explico cómo lo estamos haciendo nosotros. Es claro, es medible y es accionable. Y es sencillo, porque ya el que tiene verdadero interés ya te está escribiendo y ya puedes entrar a tener una conversación con él, ¿no? Entonces, si te parece, vamos a dar algunos ejemplos de un antes y un después para que vean realmente de qué es lo que estamos hablando. Así que venga. Venga, pues a ver, lo primero que tenemos que pensar es que esto no se trata de escribir lo bien que puedes hacer las cosas o lo bueno que eres, ¿no? Por ejemplo 1, es importante, ejemplo malo, ¿no? Es importante que tengas una buena propuesta de valor para diferenciarte en el mercado, ¿vale? Bueno, pues puede haber alguna reacción, ¿vale? Es una frase pues bastante educada, pero tampoco te está abriendo los ojos de nada, ¿no? Sin embargo, si ya le metemos un poquillo más de chicha, ¿vale? Pues sería algo así, ¿no? Vamos a decir lo mismo, pero de otra forma. Ejemplo, pues si alguien no puede explicar en 5 segundos qué haces y por qué debería prestarte atención, no tienes una propuesta de valor clara. Estás dando simplemente tu discurso. Si quieres que revisemos la tuya y la dejemos preparada, escríbeme por privado, me nombras la palabra claridad y me pondré en contacto contigo, ¿vale? Pues
eso ya sí está provocando que alguien que se sienta identificado con lo que le estás diciendo te vaya a escribir por privado para hablar contigo. Claro. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo que se me viene un poco a la cabeza. Pues eso, haces una publicación y al final pones, te dejo 5 consejos para mejorar tus ventas en redes. Al final esto es una cosa que es que lo encuentras a patadas en Google. Entonces, bueno, pues sin embargo, si lo cambias y dices, después de todo lo que al final te dices, publicar consejos no te va a hacer vender. Hablar del problema urgente que tu cliente evita mirar, sí. Sí. Con lo cual, si tus publicaciones no generan mensajes privados, estás escribiendo para gustar. Si quieres cambiar esto, mándame un mensaje con la palabra conversación. Pues ahí ya les estaré diciendo, pues eso, que efectivamente, pues que tomen acción y que les vas a poder decir cómo lo tienen que hacer, ¿no? Efectivamente. Y luego, ya has escrito, ya te hemos dicho cómo tienes que escribir, ya te hemos dicho cómo tienes que acabar tus posts para que la gente interactúe contigo. Un paso más sería, por ejemplo, que convirtieras esos mensajes, esos comentarios, los convirtieras en mensajes privados. Porque, bueno, pues tienes tus comentarios, perfecto. Pero si los dejas ahí no van a servir para nada. Claro. Entonces, venga, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues lo primero sería que cuando respondas lo estés haciendo dentro de un contexto determinado. O sea, lo de totalmente de acuerdo, gran post y que le responda pues gracias, pues es que esto no lleva a ningún sitio, ¿no? Sin embargo, si ya le haces una pregunta, pues ¿te está pasando ahora mismo lo mismo o lo dices porque has tenido alguna experiencia pasada de este tipo, ¿vale? Pues ahí ya puedes abrir un hilo de conversación simplemente haciendo una pregunta en el propio comentario. Claro. Otra forma de hacerlo, pues una vez que ya has tenido 2 o 3 intercambios de mensajes, pues llévatelo a privado. Llévatelo a privado, pero con toda la naturalidad. Después de, pues eso, de 2 o 3 intercambios, dices, oye, te escribo por privado y te paso un ejemplo concreto que aquí se nos van a perder, entre todos los mensajes que tengo, se me va a perder el tuyo. Lo haces de forma natural, sin presión, porque además es así, porque luego la gente tiene la conversación, la deja, luego no la va a encontrar, con lo cual lo estás llevando a privado con toda la naturalidad del mundo. Y venga, ¿y qué más podemos hacer? Venga, pues por ejemplo, una vez ya que tienes el mensaje, que ya tienes la conversación por privado, ¿vale? No empieces a escribirle la Biblia en verso ni a darle la chapa, ¿vale? Simplemente pues le das el tip, ¿vale? Le puedes dar el tip, pues mira, por esto que me dices, pues esto se puede resolver de esta forma. Puedes ajustar esto por aquí, esto por allá. ¿Qué te parece? Y si no, si quieres mejor, incluso lo vemos en 20 minutos, en una llamada esta semana y te lo explico en directo. Y ya está, ya incluso ahí ya lo estás sacando del privado y te lo está llevando a una reunión que es el fin último de todo esto. Sin chapear, claro, o sea, con calma. Con cierto sentido. Pero venga, ya por ir profundizando y por ya dar de alguna manera todo lo que hemos hablado, darlo todo junto, con lo cual vamos a contarte cómo tendría que ser un post, cómo tendría que ser la arquitectura completa de cómo debes construir un post para que vendas, ¿no? Entonces, venga. Pues eso, vamos a desmontarlo, vamos a desmontar en partes un post y te vamos a decir cómo lo debería de hacer. Porque no solamente es el problema, luego dar una opinión sobre el problema y luego una llamada a la acción. Hay que currarse un poquito más. Es decir, tiene una arquitectura que, pues es un poco más elaborada, ¿no? Sí. Lo primero
es la primera línea. O sea, la primera línea es esa que te sale, porque luego a partir de ahí, no sé si son 2 líneas lo que te salen, que luego ya le tienes que dar al ver más. Si en la primera línea no enganchas, la gente va a seguir haciendo scroll. Con lo cual, consejo, no empieces suave, no empieces metiendo un contexto, empieza dando impacto. Por ejemplo, si nadie te escribe después de tus publicaciones, el problema no es el algoritmo. Bueno, pues ya estás hablando de un tema y ya la gente, de alguna manera, le está metiendo en la cabeza que tiene que les está generando, cuando menos, una poca de curiosidad, ¿no? Luego, por ejemplo, publicar cada día no te hace visible. Lo que te hace es que a lo mejor incluso te ignoren más, ¿no? Bueno, pues ya de alguna manera dices, coño, a ver qué me está contando, qué me está pasando, ¿no? O el tema que nos trae aquí hoy, ¿no? Si tus publicaciones no generan mensajes privados, bueno, pues estás jugando a ser creador de contenido y no a ser vendedor. Bueno, pues aquí ya, en la primera línea, les estás dando en toda la cara. Esto en cuanto a la primera línea, que es que ya te digo lo que van a ver del mensaje, ¿no? Luego, una vez que ya abren, tienes que hacer para que la persona que lea tu post automáticamente se sienta identificado. Que según empiece a leer diga, esto me pasa a mí, esto soy yo. Como por ejemplo diciendo, llevas meses publicando, te dicen que aportas valor, pero tu agenda sigue exactamente igual. Bueno, pues esto, que no estás dando nada de teoría, lo que estás haciendo es, de alguna manera, ponerles un espejo delante de la cara para que se vean reflejados. Una vez que hayas hecho esto, no resuelvas, crea algo de tensión, apriétales un poco más para que ya que según, o sea, ya los tienes cogidos, pues ahora lo que tienes que hacer es, ¡pum!, al suelo. Y es que, por ejemplo, diciendo, y es que no es que tu contenido sea malo, es que tienes un contenido que es inofensivo. No estás escribiendo para que te compres, estás escribiendo para que nadie se moleste. Y eso genera incomodidad. Y si les genera incomodidad, va a generar atención. A partir de aquí, ¿qué vas a hacer? Bueno, darles una solución. Pero, de alguna manera, no le vas a dar el tutorial completo que les solucione todo. No, no. Les vas a introducir en la solución. Como, por ejemplo, vas a decirle, deja de hablar de temas amplios y señala el problema concreto. O lo que hemos dicho al principio, deja de cerrar con qué opinas y cierra con un camino que les lleve a, pues eso, a tocar en tu puerta. Les vas a dar claridad, pero no les estás regalando todo o sea, les vas a enseñar el pastel, pero no se lo estás regalando. Y luego la parte final, que se nos olvida a todos la importancia que tiene, que es una llamada a la acción que tiene que ser específica y que tiene que ser directa, porque es la forma de que lo vas a poder medir. Si eres ambiguo, como por ejemplo, si te ha gustado el post, compártelo. Bueno, pues eso pues nada, eso es ambiguo y no sirve para nada. Una buena llamada a la acción. Oye, que tus posts no generan conversaciones privadas y quieres cambiar esto. Escríbeme en comentarios la palabra mensaje y lo vemos. Ahí es donde está el negocio, ahí es donde estás amarrando el negocio. Venga, y si quieres vamos a dar un par de mensajes más. Venga, vale. O 3 pues eso, de cosas del antes y después para que lo vean un poco más aterrizado. Venga, pues por ejemplo, en posicionamiento, pues un antes es importante tener una estrategia clara en LinkedIn, ¿vale? Y un después, pues podría ser, si después de 7 meses en LinkedIn todavía nadie sabe exactamente qué es lo que estás vendiendo, algo está fallando de tu estrategia, ¿vale? Si quieres que revisemos la tuya y la dejemos enfocada a la venta, escríbeme por privado y te digo cómo, por ejemplo, ¿no? Venga, otro más, lo pongo, dale. Pues venga, por ejemplo, en cuanto a mostrar autoridad, ¿no?
muchos cometen errores al escribir mensajes de conexión. Bueno, pues eso al final no dice nada porque dice, bueno, pues sí, ¿qué? Pero si lo aterrizas un poco y dices, si tus mensajes empiezan, y además es una cosa que es que lo habremos visto 800 millones de veces. Si el mensaje que recibes empieza, he visto tu perfil y me parece interesante. Ahí ya has perdido toda la atención. Es un copia y pega de pues que en algún momento a alguien le funcionó, lo metió en una formación y se sigue repitiendo un día y otro día y otro día y nadie sale de eso, ¿no? Y acabas el mensaje diciendo, pues si quieres un guión para que tu mensaje sí genere una respuesta, escríbeme guión en los comentarios y hablamos. Bueno, pues uno más, yo creo, que sería, por ejemplo, el dolor económico, ¿no? Debes trabajar tu propuesta de valor, parecido a uno que ya hemos dado. Vale, vamos a ver cómo quedaría después. Pues podríamos decir, cada semana que tu propuesta de valor no queda clara, pierdes oportunidades de venta que ni siquiera sabes que existían, ¿vale? Lo que te falta es más claridad. Si quieres que la revisemos juntos, escríbeme por privado y te cuento, ¿vale? Ya está, son cosas pues, para llevarte a la gente a privado y a empezar una conversación. Venga, dale. Pues bueno, y por ir, bueno, pues vamos a ver cómo vamos a convertir comentarios realmente en dinero en el banco, ¿no? Que es la diferencia entre ser un creador de contenido y una persona que vende. Estamos hablando, ya hemos dicho, lo primero, está generando comentarios, vale, perfecto. Pero si no los trabajas, pues ya hemos dicho que aquí pierdes todo el negocio, ¿no? Entonces, tu respuesta tiene que tener una estrategia. Claro. Si te hacen un comentario, por ejemplo, que te pone muy interesante y respondes con un gracias, pues hasta luego. Ahora, si te pone muy interesante y le dices, oye, ¿y en qué parte te has visto más reflejado? Por de alguna manera les estás obligando a que concreten realmente qué es lo que les ha parecido interesante o qué les ha gustado, ¿no? Claro. Luego, tienes que ver la intención con la que te escriben. Si te escriben diciendo que están en la misma situación, pues ya ahí no entras a hacer disquisiciones y a filosofar. Ya directamente te lo llevas a un mensaje privado. Le dices, oye, te escribo por privado y te paso un mensaje práctico que por aquí, pues no es el sitio, ¿no? Bueno, ya te los estás llevando a privado, que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y luego, una vez que te los han llevado ya a privado, aquí tienes que tener una dirección clara de por dónde quieres ir. No te pongas a intercambiar mensajes y venga mensajes y venga mensajes. No. Vamos a ver. Cuando les contestes, resúmeles el problema. Con lo cual vas a confirmar que has entendido cuál es su problema. Y propone un paso. Por ejemplo, por lo que me dices, el bloqueo está en que generas interés, pero no generas conversación. Y esto se ajusta con 3 sencillos cambios. Bueno, si quieres lo vemos en 15 minutos esta semana y te lo explico. Claro y sin rodeos. ¿Que no tiene interés? ¿Que no sigue la conversación? Pues ese tío no va a ser tu cliente. ¿Que tiene cierto interés? Pues ya te los has llevado a llamada y ya de alguna manera ya lo tienes más que, vamos, lo tienes ahí votando. Con lo cual, y ahora vamos a hablar, bueno, ya que hemos hablado de los mensajes y tal, vamos a hablar qué es lo que tienes que ver, qué es lo que tienes que medir, qué es lo que importa medir. Y no estamos hablando de aquello que alimente tu ego, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que mirar y qué debemos de dejar de mirar?
Hombre, a ver, lo normal que mira todo el mundo pues es lo que hemos comentado antes, ¿no? Las impresiones, si entra algún seguidor nuevo, los likes, que vale, bueno, pues eso está ahí, pero no es lo más importante que tenemos que mirar. Lo más importante, bueno, los seguidores sí, porque son un punto de entrada que podemos luego utilizar para hablar con ellos, ¿vale? O para hacerles contacto de primer grado, pero lo que tenemos que fijarnos más es sobre todo en los mensajes privados que nos llegan a través del contenido que vamos subiendo, las conversaciones que empezamos, que iniciamos y las reuniones que vamos cerrando al final. Y esto pues deberías empezar a mirarlo pues desde ya. O sea, ponte todo lo que queda de febrero a hacer a revisar estas métricas y luego compárala, ¿vale? Si no hay un aumento significativo de las conversaciones, pues tal vez el problema seguramente esté en la estrategia que estás utilizando y sería lo que habría que corregir. Claro. Y bueno, ya vamos a ir acabando, que hoy se nos ha hecho el episodio largo. Así que bueno, yo creo que ya por ir concluyendo, si después de aplicar todo lo que si no aplicas y si después de ver todo lo que te hemos contado, sigues publicando reflexiones genéricas sin una puerta por la que la gente quiera entrar, no es que el LinkedIn funcione o no funcione, no es un problema del algoritmo, sino que directamente lo que estás haciendo es publicar para gustar, no publicar para vender. Porque publicar para gustar, pues hombre, es cómodo, pero claro, mantener conversaciones, pues es un poco más incómodo. Pero claro, de los dos tipos de publicaciones, el de gustar o el de provocar, solamente hay uno que es el que paga las facturas. Así que piensa ver cuál va a ser. Y cambia esta semana, no publiques por cumplir lo que te hemos dicho, señala, vas a filtrar gente que tenga interés y luego, por supuesto, para generar conversaciones y que la gente piense según te está leyendo y dice, oye, yo tengo que hablar con este tío porque lo que dice es que me veo absolutamente reflejado. Porque si no pasa nada, no es un problema de la plataforma, no es un problema de la red, no es un problema, es que lo que tienes que hacer es cambiar el enfoque. Bueno, y porque cualquier plataforma, cualquier red, tiene su forma en la cual tienes que publicar para llevártelos a lo que decimos a una conversación privada. Y es que todas funcionan, pero funcionan cuando la sabes usar y no hay otra. Así que bueno, yo creo que ya por hoy nos hemos extendido un poco más de lo normal, pero yo creo que la cosa, el tema merecía la pena aclararlo y dejarlo bien afinado, ¿no? Yo también lo creo. Así que bueno, pues nada, pues hasta la semana que viene. Y lo que decimos siempre, compártelo y cuanta más gente le llegue el mensaje, pues mucho mejor. Así que nada, bueno, un abrazo y nos vemos el viernes que viene. Venga, hasta el viernes que viene. Chao.